una familia, venimos de una familia y algunas veces ya el destino nos permitió formar nuestras propias familias. Y aunque no querramos muchas veces, hermanos, con nuestras acciones dañar a nuestras familias, por la ley, naturalmente, por la ley terrenal y por la ley divina, así es. Nuestras acciones siempre van a repercutir en nuestras familias, no solo en nosotros. También nuestras acciones van a alcanzar a nuestras familias, sean buenas o sean malas. Pero en este caso quiero tocar ciertos temas bíblicos a donde sin tener una responsabilidad directa, la familia pagó las consecuencias de las acciones de los responsables de familia. Y quisiera ser un poco más enfático en los padres. Aunque también como hijo, cuando somos hijos, el hijo puede decir, bueno, lo que me va a pasar a mí, no a mi papá, no a mi mamá. Sin embargo, las acciones malas traen frutos que se vuelven consecuencias en contra de la familia. Por ejemplo, un joven llevado por la ira, llevado por la soberbia o llevado por el vicio, puede ir y cometer una locura en la calle. Y dice, no, pues el que va a ir preso soy yo, o el que va a ir al hospital soy yo. No va a ser mi padre, no va a ser mi madre, pero oiga, desde el momento que a un hijo lo llevan preso, los padres sufren. Desde el momento que un hijo está en el hospital, los padres sufren. Desde el momento que un hijo está pasando por una dificultad, los padres también están sufriendo esa consecuencia. Entonces, por eso el título, hermano, ¿y qué culpa tiene nuestra familia? De que muchas veces nuestras acciones las arrastren a vivir situaciones evitables. ¿Me entiende? Evitable. ¿Cómo podríamos evitarla? Meditando. Si la acción que vamos a hacer va a traer un fruto provechoso o un fruto destructivo. En la soberbia, hermanos, del hombre se le ciega el entendimiento y muchas veces no mide consecuencias. Y esas consecuencias, algunas veces, fíjese que afectan a los hijos de los hijos y de los hijos de los hijos. No sé si me entiende. En otras palabras, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. Y no estoy hablando de maldiciones transgeneracionales. Esa es una doctrina que creo que no pertenece a nuestra denominación. Pero muchas veces usted puede hacer en el árbol genealógico de su familia, usted puede ver el comportamiento de su abuelo. Se marcó el comportamiento del padre igual al del abuelo. Y se marca el comportamiento del hijo igual que el del papá. Y dice, sin duda, así va a ser el nieto. No sé si me entiende y si ustedes lo han visto. ¿Por qué? Porque nadie en la familia quiso romper el círculo vicioso. Y algunos padres dicen o algunas madres dicen, así era mi papá. Y el papá dice, así era tu abuelo. Es que yo soy igual que tu abuelo y vos vas a ser igual que mí. Y tus hijos van a ser igual que vos. Y de esa forma estamos llevando de generación a generación el pecado que muchas veces nosotros podemos ponerle un alto entregando nuestra vida a Cristo. Entregándola de corazón. Dejando que Él transforme, dejando que Él cambie, dejando que Él rompa los paradigmas de las familias que heredamos de generación en generación. Pero muchas veces no queremos hacer, al contrario, nos sentimos orgullosos y cómodos al decir, es que así era mi abuelo, así fue mi papá, y así soy yo, y este cipote, así va a ser también. ¿A dónde está Cristo en esa cultura? ¿A dónde hemos dejado a Cristo? Por eso quiero esta mañana que meditemos un momento. Porque bajo el título de que nuestra familia no tiene la culpa, queremos hacer ver que no es solo un ser el que paga las consecuencias de los actos, sino que sin darnos cuenta arrastramos a nuestra familia a que sufran sin merecerlo. Y para que no sea solo criterio, quiero que vayamos a los ejemplos bíblicos. Busquen su Biblia, segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículo 27. Ahí está tácitamente el versículo en mención, pero quiero ponerle en contexto, aunque la historia es muy conocida por todos. Naamán había ido a visitar al profeta para recibir sanidad, y el profeta le había dado una orden y
Naamán al final la cumplió, recibió sanidad y al verse sano decide regresar a pagar de forma terrenal el favor de Dios que había recibido. Y usted y yo sabemos que Dios no quiere nada absolutamente de lo nuestro. Él tiene todo. Amén. Él tiene todo. Si Él quiere oro, toma oro. Si Él quiere plata, toma plata. Todo lo que está en la tierra es de Él y para Él. Y hasta usted y yo le pertenecemos. Amén. Pero el hombre no entendía. Y yo espero que nosotros acá esta mañana, yo espero que nosotros sí entendamos que a Dios no le podemos comprar los favores. Y que no hay dinero con el cual le podamos pagar un milagro a nuestro Dios. Si usted se siente agradecido por Dios, la adoración y la alabanza es más que suficiente para demostrar que estamos agradecidos con Dios por los bienes que recibimos. Pero para ponerle el contexto, el hombre quiso regresar a pagar y Eliseo le dijo: yo no te voy a recibir ni un 5 de lo que tú traes, y lo mandó de regreso con todo su dinero. Pero hubo alguien que dijo: este hombre quiso bendecirnos, y el profeta, el siervo, el varón lo impidió. Yo voy a ir detrás de él y de alguna manera con mentiras le voy a sacar dinero. Y efectivamente se llamaba Giezi, el criado de Eliseo, y fue corriendo tras él. Y el hombre dice de que cuando lo vio que iba corriendo, se detuvo, bajó de su caballo y le dijo: ¿está todo bien? Y él le dijo: sí, está todo bien, pero acaban de llegar unos visitantes y mi señor dice que le dejes algo de lo que tú llevas. Y le dejó, dice, 2 talentos y algo más, vestidos. Y se regresó al lugar a donde estaba y lo escondió. Y cuando el profeta le pregunta: Giezi, ¿de dónde vienes? Y él le dijo: yo no he salido a ningún lado, yo aquí he estado. Y le dice: ¿acaso no estaba mi espíritu contigo cuando fuiste a donde el hombre y lo hiciste que se volviera? ¿Acaso es tiempo de tomar mudas, de tomar oro y de tomar plata? Y le da el castigo que quiero que veamos, que no solo fue para él, no solo fue Giezi el afectado, fue toda su descendencia. Por tanto le dice: la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y dice la palabra: y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. Hermanos, ¿qué culpa tenía la familia? ¿Qué culpa tenía la descendencia, los hijos de Giezi, los nietos y los bisnietos de Giezi, de cargar con el fruto, el resultado de un pecado que había cometido? En este caso, el padre. Nosotros decimos: ninguno. Hermanos, una mentira es una práctica del hombre y a menudo la hace para evitar responsabilidades. Y él aquí tenía miedo de confesarle al profeta lo que en verdad él había hecho, ignorando algo, ignorando que los siervos de Dios, y voy a hablar de los siervos de Dios de en ese tiempo, no se les podía ocultar nada porque Dios les revelaba hasta las cosas más ocultas. Amén. Pagó no solo él, arrastró a su familia a las consecuencias. Hermanos, una pequeña mentira. Nosotros decimos: no, hombre, mire, si son mentiras piadosas. La Biblia dice de que el mentir es pecado y que los que mienten no son hijos de Dios. La Biblia es bien clara y bien fuerte. Dice que los que mienten son hijos del diablo. Y nosotros muchas veces el mentir es parte de nuestra cultura. Hasta en lo más insignificante mentimos. Hasta de broma mentimos. Pero esas mentiras un día van a ser como una sola mentirota y van a traer todas consecuencias sobre nuestra vida. Y lamentablemente, hermanos, muchas de esas consecuencias van a afectar a nuestras familias. Algunos de los que estamos acá, yo puedo decir: mire, estamos o ya pagamos. Quizás ya pagamos las consecuencias de nuestros actos y sin darnos cuenta también arrastramos a nuestras familias. Y algunos quizás estamos pagándolas. Y algunas se están acumulando para pagarse más adelante. Pero lo cierto es que el hombre debe de tener algo. Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre siembra, eso mismo va cosechando. Y dice usted: ¿y dónde está la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que nos da tiempo de arrepentirnos y de poner nuestra vida en orden. No para que sigamos pecando. No para que sigamos haciendo lo que no es agradable delante de los ojos de Dios. La mentira que cometió Giezi, el criado de Eliseo, trajo consecuencias a toda su descendencia. Y esta mañana le quiero decir: hermano, no piense usted que lo que usted o yo como padre estamos haciendo no va a afectar a la familia. Sí va a afectar a la familia.
Muchas veces sin darnos cuenta adquirimos una deuda. Yo la voy a pagar, dice. Sí, con el salario que debe mantener su casa. Entonces, si se da cuenta, está afectando a su familia. El enfermo voy a ser yo, dejen que coma lo que yo quiera. Sí, cuando usted ya no se pueda valer por sí mismo, las consecuencias las va a pagar su familia. Amén. Así de fácil, sin darnos cuenta, arrastramos a nuestra familia a que paguen por nuestros errores. Yo le podría preguntar esta mañana, ¿a dónde está usted llevando su familia? Y para incluirme en la pregunta, ¿hacia dónde estamos arrastrando a nuestras familias? ¿Hacia bien o hacia mal? Porque Dios dice que ha puesto delante de nosotros el bien y el mal. Y aconseja que tomemos el bien para vivir en la tierra que Dios nos da. Un segundo ejemplo, hermanos, un hurto con consecuencias para toda la familia. Ya vimos la mentira. Ahora veamos un hurto como consecuencias para toda la familia. El pasaje muy conocido por todos. Si usted abre la Biblia y busca en el libro de José, usted va a ver el pecado de Acán. Ya todos sabemos y conocemos que se les había dicho que nada de la ciudad iban a tomar para sí. Pero ese tal Acán no obedeció al mandamiento que se les había dado, sino que se sintió tentado al ver aquel lingote de oro, aquel manto de Babilonia y otras cosas. Y dijo, no importa lo que hayan dicho, yo me lo agarro y me lo llevo. Y lo hizo a escondidas de todos, pero no lo hizo a escondidas de Dios. Yo no sé cuántas veces nosotros creemos que podemos hacer las cosas porque nadie nos mira, ignorando como Jonás los atributos de Dios. Jonás dijo, me voy y allá no me alcanza el Señor. No sabía que el Señor era Dios de toda la tierra y de todo el universo. Muchas veces nosotros creemos lo mismo, que porque el hombre no los ve, podemos hacer las cosas y van a quedar en ocultos. No, ante Dios no hay nada oculto. Las consecuencias de ese robo hizo que fuera derrotado el pueblo de Israel en su segunda batalla. Pero no vamos a hablar de esa derrota. Quiero hablar de las consecuencias de cómo Acán pagó el pecado y sin darse cuenta su acción arrastraría a toda su familia a la destrucción. Vaya conmigo a Josué capítulo 7, versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Hasta ahí está bien. No eran de él, no le pertenecían. Pero ¿qué dice después? Sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron al valle de Acor. ¿Y ya sabe usted qué sucedió? Ahí los apedrearon hasta la muerte. Ahora le pregunto, meditemos un momento, ¿qué culpa tenían los hijos de lo que Acán estaba haciendo en el campo de batalla? ¿Qué culpa tuvieron? Yo le pregunto esta mañana, ¿qué culpa tienen nuestros hijos de que paguen las consecuencias de nuestros actos? Porque muchas veces no lo meditamos. Muchas veces el ímpetu de nosotros nos hace actuar sin pensar. Muchas veces el ego se nos sale y nos domina. Muchas veces el indio que llevamos dentro se nos sale y hace cosas que no debería hacer, y las consecuencias van a arrastrar a nuestros hijos a problemas. Yo no sé si alguien lo ha pasado, si alguien lo está pasando, o si alguien lo puede meditar. Y si podemos enderezar el camino, enderezcámoslo. Porque aunque usted crea que el único afectado será usted, no lo será así. Todas aquellas personas que dependen de que viven en nuestro entorno familiar, son afectadas con nuestras acciones. Y por eso el título es, ¿qué culpa tiene tu familia? Un hurto que parecía simplemente algo común quizás. Llevarse el botín era algo normal. En una conquista, el ejército vencedor registraba a los muertos, saqueaba las ciudades y se llevaba los botines. Era algo normal, pero en esa ocasión había sido prohibido. Quizás, hermanos, para nosotros agarrar aquellas cosas descuidadas es algo normal. Aquí lo dejaron a saber de quién era, me lo llevo. No es suyo, ahí déjelo. No es suyo, ahí déjelo. Y si lo agarró, hágalo con la intención de averiguar de quién es. Y si es posible, publíquelo. No nos quedemos con lo que no nos pertenece. Muchas veces, hermanos,
la necesidad va a jugar en su contra con la oportunidad. Bueno, yo tengo la necesidad y aquí está. Esto es una bendición. Y viene, lo agarra y se lo embolsa. Esa acción va a traer una consecuencia tremenda sobre usted. Y como estamos viendo, sin que usted quiera, va a afectar a su familia. Conocí la experiencia de un hermano que era cajero de un banco y accidentalmente depositó un dinero en una cuenta que no era la correcta. Y después de todos los trámites que hizo el banco, lograron dar con la persona a donde se había depositado el dinero y le dice, mire, hubo un error en su cuenta. Se depositó una cantidad en su cuenta que no le pertenecía. Así es que queremos ver si usted quiere devolverla. ¿Y saben cuál fue la respuesta? No, en vez de ser bendición de Dios, dijo. Y no es invento, es verdad. Para que el banco pudiera solventarle al cliente ese dinero, ¿sabe? Hicieron un préstamo de emergencia al cajero para poder reponer el dinero. Aquel fulano se quedó con el dinero. Yo sé que esos actos trajeron consecuencias. Ya no le voy a contar porque no sé ni quién era. Solo oí el testimonio. Así es que ahí se queda con la duda. Pero de que esas malas acciones traen consecuencias sobre nuestra vida, las traen. Se pagan y se pagan con creces. Hermanos, ya vimos la mentira, vimos el hurto y creo que traemos un tercer ejemplo. Una acusación injusta con consecuencias para la familia. Hermanos, muchas veces a nosotros nos gusta andar señalando, no, fulano es así. De repente vemos que fulano está en problemas y vamos y en lugar de apagar el fuego le metemos más leña. Y hacemos más grande la hoguera. No, es que ahorita que aquel lo están acusando, ahorita aprovechemos. No, es que voy a ir yo también. Ni lo han llamado a declarar y ahí va usted a ofrecerse como testigo. Una acusación injusta con consecuencias para la familia. Daniel capítulo 6, versículo 24. Mire, para ponerle en contexto, de aquí a las 12 hemos terminado. Para ponerle en contexto, el rey se había dado un decreto que durante el espacio de 30 días no se buscara a nadie más, no se clamara a ningún dios que no fuera el rey. Y dice que Daniel, un hombre temeroso, pero no del hombre, sino que de Dios. Aunque sabía que el decreto ya había sido dado que nadie orase a otro Dios, él dice todos los días, mañana, mediodía y tarde, abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y él hacía sus oraciones, como usted y como yo, amén. Y dice que aquellos que querían destruirlo lo vieron. Este no guarda el decreto del rey. Y le fueron a poner el dedo inmediatamente. Y el rey dijo, lo mandó a llamar Daniel, así es que vos no querés hacer el decreto. Y Daniel era una persona íntegra, temerosa, como le dije, de Dios, no del hombre. Y a consecuencia de su desobediencia, dice la palabra, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres. Perdón, no es, y fueron traídos aquellos hombres, correcto, sí, estamos bien. Y lo que quiero que veamos algo, aquellos hombres que acusaron a Daniel, en su momento aparente habían ganado, porque se estaban deshaciendo de Daniel. Dice que Daniel fue lanzado al foso de los leones, pero ¿sabe qué? No le importe a usted ser culpable ante los hombres, lo importante es que usted sea inocente ante Dios. Amén. Y dice de que el rey le habló a Daniel y se dio cuenta que Dios le había guardado, que ante Dios él era inocente y aún ante el mismo rey. Y mire la consecuencia. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos. Hasta ahí está bien. Ellos eran los que se habían levantado contra el siervo de Dios. Eran ellos los que estaban ahí acusando. Aprovechando que Daniel había incumplido una ley terrenal, estaban aprovechando para deshacerse de ellos. Hasta ahí está bien que los echen al foso de los leones. Lo que no vamos a ver muy bien es que dice, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos. Amén. ¿Y quiénes más? Sus mujeres. ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenían las esposas de aquellos hombres? Esposos, ¿qué culpa tienen nuestras esposas de que paguen por nuestros desaciertos?
¿Qué culpa tienen nuestros hijos de que los arrastremos a problemas que se pueden evitar? Esposas, esta mañana, ustedes que son sabias, mujeres virtuosas, dice la palabra, ¿qué culpa tienen sus cónyuges o sus hijos de que sean arrastrados por decisiones equivocadas? Yo le invito esta mañana, medite, piense en las consecuencias que sus actos pueden llevar. Si ya se están sufriendo las consecuencias, hay esperanza, podemos ponernos a cuenta con Dios, podemos pedir perdón. Pero si estamos a punto de tomar decisiones equivocadas, resolver los problemas de una forma que no es de cristiano, yo le digo esta mañana, cónyuges, hijos, padres, a todos nosotros, meditemos, busquemos hacer las cosas dentro del plan establecido por Dios, porque las las acciones que nosotros hagamos van a traer una consecuencia que no solo nos va a perjudicar a nosotros, sino que también va a perjudicar a todos aquellos seres que nosotros decimos seres queridos. Creo que como padre amamos a nuestros hijos y que como hijos creo que aman a sus padres. Meditemos cada uno de nosotros que tenemos uso de razón y que tenemos libre voluntad de elegir entre el bien y el mal. Esforcémonos por elegir el bien, por tomar las decisiones correctas. Amón, quiero recordarle una historia. Amón violó a Tamar. Absalón mató a Amón. No sé si ya se puso en contexto de quién estoy hablando. A causa del asesinato, Absalón es exiliado del reino. Allá con los años, Absalón regresa con un ejército y le da golpe de estado al padre, que era el rey David. El rey David tiene que huir. Y en una de las batallas, Joab, el general del ejército de David, mata a Absalón. Y el reino es restituido. Pero quiero que vea algo que pasó. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. Dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía, hijo mío Absalón, ¿qué diera que yo muriera en lugar de ti, Absalón? Era el lamento del rey David cuando le llevaban la noticia de que su hijo, el que se había rebelado y lo había hecho huir del rey, del palacio, había sido asesinado, había sido muerto a manos de su ejército. Ese era el lamento que él hacía. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque él estaba consciente que ese era fruto de un pecado que años atrás él había cometido. Él lloraba y por eso decía, que me diera a mí morir en lugar de mi hijo, porque sabía que la sangre de su hijo era parte de un castigo que le había sido anunciado años atrás por el pecado que había cometido. Y es lo que nosotros, hermanos, nunca queremos entender. Muchas veces le reclamamos a Dios por qué tal cosa, por qué pasó esto, por qué pasó lo otro, pero no nos queremos detener y dar un vistazo atrás en nuestro pasado y decir así con plena hombría, esta es consecuencia de las cosas que hice menospreciando la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos menospreciar la palabra y quedar sin castigo. Si usted y yo conocemos la palabra, apeguémonos a la palabra, porque aquellas cosas que hagamos con pleno conocimiento no van a quedar impunes. Tarde o temprano las consecuencias se van a pagar, y no solo nosotros, sino también nuestra familia. El rey David sabía qué era lo que estaba pasando. Vaya conmigo a segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo del 10 al 11. Mire la advertencia o la profecía de juicio que le hizo el profeta Natán. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti. ¿De dónde? ¿De los enemigos de afuera? No, de su misma casa. Y por eso le dije en un principio, Amón violó a Tamar. Absalón asesinó a Amón, fue exiliado y después Absalón fue también asesinado por el general del ejército de Israel.
de su misma casa se levantó el mal. ¿Cuál era la causa? Un pecado que ante los ojos de los hombres podía ser insignificante, pero no ante los ojos de Dios. El Señor le dijo claramente: por cuanto con este asunto hiciste que los enemigos de Jehová blasfemaran contra Dios. Y sabe, muchas veces nosotros hacemos las cosas y no nos importa que lo que nosotros vamos a hacer sea un descrédito para el evangelio. Ojo, una advertencia fuerte: que nuestras acciones no se vuelvan un descrédito para el evangelio de Cristo, porque no vamos a quedar impunes. Tarde o temprano pagaremos nuestras consecuencias, y ¿sabe qué? Esas consecuencias van a arrastrar a nuestra familia. Y termino diciéndole: ¿y qué culpa tiene nuestra familia de que pague por las consecuencias que nosotros muchas veces cometemos sin meditar o sin tener en cuenta a Dios? Hermanos, estas cosas están escritas para que tomemos conciencia en cuanto a nuestra vida cotidiana y meditemos en nuestras obras. No podemos, aquellos que ya hemos conocido a Dios, aquellos que conocemos de la palabra, aquellos que entendemos el plan que Dios tiene para nosotros, no podemos vivir ignorando su voluntad sobre nuestras vidas. Ya no podemos. Si lo hemos hecho, está bien, no se preocupe. Lo quiere seguir haciendo, hágalo. Pero le digo esta mañana, tarde o temprano, esas malas acciones van a traer consecuencias sobre nosotros y sobre nuestra casa. No se lamente y no se queje con Dios, porque la mayoría que lo que hacemos es eso, reclamarle a Dios. Y si Dios nos hace voltear la mirada hacia atrás, nos haría ver: te lo advertí, yo te lo dije hace tiempo, tú no me tomaste en cuenta, porque quieres que yo hoy te tome en cuenta. Hermanos, la palabra yo sé que es dura, pero si la tomamos para bien, se va a volver bendición en nuestras casas, se va a volver bendición para nuestras familias, se va a volver bendición para nosotros mismos. Pero si la seguimos resistiendo, entonces sí, se va a volver advertencia de juicio y castigo, que tarde o temprano vamos a ver sus consecuencias. No sé cómo lo va a tomar a usted. No sé si lo va a tomar como bien, como una advertencia. Va a decir: hombre, voy a empezar a meditar las decisiones que hoy estoy tomando, porque ya entendí que no las voy a pagar solo yo, sino que también mis hijos. El hijo puede decir: hombre, ya no voy a seguir como loco en la calle, porque ya me di cuenta que la consecuencia de una mala acción también la van a pagar mis padres. Y de la misma manera, como familia en Cristo, tratemos de vivir como cristianos. Yo le invito esta mañana, cerremos nuestros ojos. Y sabemos, hermanos, que muchas veces puede más el ímpetu de la carne que la guía del Espíritu. Muchas veces, hermanos, puede más nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestra tradición, puede más que la palabra. Pero ¿hasta cuándo dejaremos o permitiremos que sea Dios quien gobierne nuestras vidas? ¿Hasta cuándo entenderemos que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Aún es tiempo de poder cosechar, de poder sembrar para poder cosechar buenas cosas. Así como nuestras acciones pueden ser malas, también pueden ser buenas. Así como nuestras acciones pueden traer maldición sobre nuestras casas, también nuestras acciones pueden traer bendición sobre nuestras familias. Esfuércese, le digo, esforcémonos para ser instrumentos de bendición para nuestros hijos, para nuestros cónyuges, para nuestro núcleo de familia, y no instrumentos de mal y de destrucción. Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. Escojamos la vida y escojamos el bien, para que todo vaya bien sobre nuestras familias y sobreabunde la benevolencia de Jehová. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios eterno. Gracias por hablarnos a nuestras vidas y por recordarnos, mi Dios, que tu fidelidad es para siempre. Que en tu fidelidad, mi Dios, la palabra de bendición se cumple, pero también en tu fidelidad aquellos juicios advertidos también se ejecutan sobre aquellos a quienes tú les hablas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Yo pregunto esta mañana, ¿hay en medio nuestro alguien que no ha entregado su vida a Cristo? Que pueda rendir su corazón hoy delante de Dios. Si no lo hay, Padre, gracias te damos por este día, por esta mañana. Llévanos con bien a nuestros hogares y desde ya, Padre, oramos
por el Ministerio de Evangelismo, que sabemos que va a salir a cumplir la labor encomendada de esa gran comisión. Bendícelos, mi Dios, desde ya dispone de los corazones a quienes se les va a llevar la palabra, para que puedan reconocer, Señor, que no pueden estar más sin ti, que puedan recibirte como Dios y único y suficiente Salvador. Gracias, Cristo Jesús. Bendice la semana de labores que iniciaremos el día de mañana. Que toda honra y toda gloria sea para ti, oh Dios eterno. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.